Muchas gracias. Muy bien, entonces sean todos muy bienvenidos a este quinto webinar. Para mí es un agrado poder compartir con ustedes desde un punto de vista estratégico, pero bajándolo a piso de planta, ¿no? Todo el enfoque que hemos ido desarrollando durante este año es desde el punto de vista de la operación. Entonces, si hacemos un recorrido por lo que hemos visto, partimos con lo que era estructura y gobernanza, colocando el foco con respecto al tema de lo que tenía que ver con la estructura para la reportabilidad y la estructura para tanto para la construcción de los mapas de riesgo como para la reportabilidad posterior de los mapas de riesgo, que fue la sesión número 1. Luego, en consecuencia, seguimos con los riesgos operacionales, colocando el foco con respecto a lo que son los controles preventivos y los controles mitigadores durante la operación. Después seguimos con el tema de todo lo que tiene que ver con los requisitos legales, ¿cierto? Que son los riesgos regulatorios que están asociados con respecto al tema del compliance. Y la sesión anterior estuvo asociado a lo que eran los requisitos de las personas, aproximándonos a lo que son los cumplimientos. Es decir, los controles asociados a las personas de los riesgos. Y en esta oportunidad lo que vamos a conversar fundamentalmente, yo les voy a ir compartiendo algunas ideas fuerza como tips en términos de poder efectivamente hacer algunas reflexiones con respecto a cómo esto lo vamos articulando. Porque sin duda que en todas las organizaciones tenemos cada uno de estos elementos. La última sesión de este año va a ser los eventos, ¿cierto? Que son monitoreando los resultados no deseados, y espero poder dejar una introducción hecha al final de este webinar. Este ciclo de webinar lo que busca es, si bien abordamos los temas desde lo que es la operación, desde lo que es piso de planta, cómo lo hacemos para no perder la riqueza, para cautelar el aporte que todo esto tiene que generar a la gerencia. Entonces, esa es la mirada con la que estamos abordando en estos webinars para que ustedes tengan la orientación de lo que vamos haciendo. Entonces, lo que vamos a tratar en esta oportunidad son cuestiones que ustedes conocen, son todas conocidas, y simplemente lo que vamos a hacer es conversar para tratar de darle una mirada distinta, porque nos pasa mucho de que es sabido por todos nosotros. Bueno, pero si es sabido por todos nosotros, ¿dónde está la dificultad, no? ¿Por qué nos encontramos muchas veces con que los programas uno no tiene la percepción de que generen valor, o no tiene la percepción de que efectivamente sean robustos, o van cambiando, van pasando de moda, o van quedando ahí, o van siendo más bien una carga administrativa, y no están vinculados con lo importante? Entonces, de eso es lo que vamos a tratar de conversar en esta próxima hora. A modo de inspiración, aquello que no podemos definir, no podemos medir, y lo que no podemos medir, no podemos mejorar, y lo que no se mejora, se degrada siempre, que sería como, que tiene que ver con el tema de la entropía, ¿no? Si nosotros no le estamos poniendo energía, va a tender siempre al caos. Y por lo tanto, tenemos que poder colocar el esfuerzo en aquello que efectivamente queremos sostener. Entonces, aquí hay varios mensajes en esta frase, porque uno podría, como un profesional junior, decir, oiga, voy a medir todo, y ya sabemos que no podemos medir todo, los recursos son finitos, y por lo tanto vamos a tener que colocar el foco. Entonces, hay sublecturas con respecto a esta frase famosa. Para poder ir situando, ¿no? Vamos a ir conversando con respecto a qué es lo que entendemos por planes y qué es lo que entendemos por programas, ¿no? En general, en términos generales, son herramientas, son instrumentos que nos permiten ordenar, representar, que nos permiten articular un conjunto de actividades
en distintos ámbitos, logrando sinergia, logrando un mayor valor, un mayor potenciamiento entre las actividades que lo conforman, para facilitar el cumplimiento con los estándares o los compromisos que la propia organización va estableciendo. Esta es una definición, una aproximación bastante simple, ¿cierto? Y yendo ya a un segundo nivel, nos debemos preguntar, porque ustedes se fijan, estamos hablando de planes y programas. Y la verdad es que podemos centrarnos y discutir con respecto a qué es lo que es un plan, qué es lo que es un programa, y simplemente vamos a hacer la precisión para poder ordenarnos con respecto a qué es lo que estamos indicando en este caso en particular. Entonces, vamos a entender el plan, aquel que está conformado por 2 o más programas. Es muy simple. Y el programa lo vamos a entender como una o más actividades que se encuentran calendarizadas, con asignación de responsables y otros atributos que facilitan su clasificación y seguimiento. Entonces, ¿podría ser al revés? Por supuesto que podría ser al revés. Hay países donde se estructura al revés, hay empresas donde se estructura al revés y no pasa nada, no hay ningún problema. Es simplemente que nos pongamos de acuerdo y sí, la invitación es que ustedes lo tengan esta definición, esta precisión para poder saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a los planes y a los programas. Y nos vamos a encontrar con planes, por ejemplo, en el caso de un plan de emergencia que puede tener más de un programa que van a conformar, ¿cierto?, el plan de emergencia, como un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces, en este diagrama que tenemos en la parte inferior, lo que estamos indicando es que vamos a tener planes. Estos planes van a estar conformados por uno o más programas y los programas van a estar conformados por actividades que son las unidades discretas, si lo enfocamos desde el punto de vista de sistema, a las cuales nos vamos a referir, ¿sí? Entonces, este es el marco de referencia. Por favor, recuerden que tienen la sección de QA, lo puso ahí Camila, para que puedan ir dejando sus preguntas. Yo voy a tratar de dejar un tiempo para que efectivamente podamos conversar y ver las preguntas que ustedes puedan tener establecidas con respecto a lo mismo. Entonces, el propósito es disponer de una hoja de ruta que facilite, primero que todo, y todos aquellos que conocemos las normas, lo vamos a hacer desde el punto de vista de los 2 requisitos, de lo que tiene que ver con la planificación y, por el otro lado, lo que tiene que ver con respecto al seguimiento y monitoreo. Entonces, en primera instancia, lo que necesitamos es planificar las actividades y para eso es que utilizamos esta herramienta de los planes y los programas. Y además, la misma herramienta después debe ir constatando la trazabilidad con respecto al tema del seguimiento y la verificación del cumplimiento que vamos llevando adelante. Entonces, lo que andamos buscando, por lo tanto, son estos 2 elementos. Planificar y luego poder seguir monitorear, ¿sí? Esos son los elementos que necesitamos. Ahora, aquí me gustaría detenerme un poco en términos de poder ir entregando algunos tips con respecto a ejemplos de tipos de actividades, ¿no? Tenemos diferentes tipos de actividades y estas actividades es curioso porque cada una de estas actividades podría ser un programa. Por ejemplo, yo tengo un programa de un ámbito cualquiera, ya lo vamos a ver, supongamos un programa en el ámbito de gestión de activos, y dentro del programa de gestión de activos voy a tener diferentes elementos con respecto a los cuales voy a ir realizando estas actividades, cómo las vamos a ir agrupando. Entonces, vamos a tener tipos de actividades que pueden ser inspecciones, y que no solamente se trata de una clasificación, sino que es un tipo, tienen una naturaleza de actividad distinta, ¿no? Vamos a tener una lista de verificación, un criterio, una lista de chequeo, para poder llevar adelante esta actividad, y va a gatillar otros temas adicionales. Entonces, lo que estoy de alguna manera tratando de adelantarles es que el programa
tiene una riqueza, tiene niveles que de repente no nos detenemos a reflexionar con respecto a qué es lo que significa y lo maltratamos, ¿ah? Lo utilizamos como si fuese un saco sin fondo donde vamos a colocar elementos. Entonces, es importante hacer la distinción. Entonces, nosotros vamos a tener actividades que están asociadas a inspecciones. Voy a explayarme un poquito más adelante. Vamos a tener actividades que están asociadas a las observaciones del comportamiento, que si bien es un tipo de actividad que está asociada, que nace desde la seguridad y la salud ocupacional, es transversal, ¿no? Lo decía en la introducción Baylor con respecto a que ya la gestión del riesgo, y de hecho está presente en todas las normas, no tiene una mirada solamente desde el punto de vista de seguridad y salud, y el tema de las personas tampoco está asociado solamente a seguridad y salud. O sea, en temas de inocuidad es fundamental el tema de las personas y cuál es el comportamiento entonces esperado que tenemos con respecto a la misma. Y en muchos procesos productivos o de servicio tenemos que tener un apego, una adherencia con respecto a los procedimientos, a las políticas, a aquellas cuestiones que definen a cada una de las organizaciones. Entonces, ahí tenemos un tipo de actividad diferente con respecto al tema de las inspecciones. Después tenemos lo que son reuniones de equipo, que pudiese parecer no relevante, pero sí hay una componente que está asociada con respecto al programa, con respecto a su planificación, al seguimiento de la disciplina para poder realizar los monitoreos. Entonces, en la cual se presentan los indicadores al equipo, sea la alta gerencia, el comité ejecutivo, comité gerencial, etcétera. De alguna manera lo veíamos, ¿cierto?, cuando conversábamos con respecto al tema de lo que era estructura y gobernanza. Y va a venir refrendado también por una planificación. Tenemos una planificación. Después están asociadas lo que son las actividades descriptivas. Las actividades descriptivas son aquellas actividades que no están agrupadas propiamente tal en alguna clasificación específica, sino que genérica, ¿sí? Son aquellas actividades de tipo más bien spot, en las cuales yo describo el tipo de actividad, ¿sí? El tipo de actividad, y entonces va descrita. Que no es lo mismo cuando pensamos con respecto al tema de la inspección. Se fijan que claramente va a ser una inspección y vamos a hacer referencia a qué inspección es la que nosotros vamos a planificar. En la actividad descriptiva es la propia actividad la que yo voy señalando en términos de qué se va a tratar. Y ahí ya tenemos una situación en que de repente nos toca revisar actividades y que les falta información, ¿sí? Es insuficiente para poder establecer el impacto, la trazabilidad y el alcance que está teniendo. Después tenemos actividades que están asociadas a seguimiento y monitoreo, y esta también es relevante poder distinguirla, porque son actividades que tienen atributos especiales, no solamente se trata del cumplimiento, y por lo tanto tienen una mirada distinta y tenemos que también ser capaces de distinguirla. Hay actividades que están asociadas al liderazgo, esto está tomando cada vez mayor relevancia. En mi experiencia profesional no es posible un sistema de gestión que sea sostenible, no es posible un sistema de gestión que apunte a la excelencia sin que tengamos actividades sistemáticas, ordenadas, trazables con respecto al tema del liderazgo. Es fundamental. Entonces también es otro tipo de actividad que necesitamos poder establecer. Y ha ido tomando cada vez mayor fuerza lo que tiene que ver con difusiones, que también es otro tipo de actividad que está asociada y de alguna manera se entrelaza. Van a ver ustedes que las actividades se entrelazan, estas clasificaciones son simplemente apoyo, como ya hemos conversado, son herramientas, y que se entrelazan con respecto a lo que son difusiones, comunicados, y otro tipo de actividades como los call to action, por ejemplo, que los vamos a tratar justamente en el próximo webinar.
Entonces, todo lo que tiene que ver con difusión, ¿sí? Ese es otro tipo. Esto que les estoy presentando acá no pretende ser, abordar todo, ¿no? Simplemente son algunos ejemplos. Esto se va personalizando en cada una de vuestras organizaciones. Es simplemente una referencia, pero sí centrarnos y decir, ojo que tenemos diferentes tipos de actividades, porque todas estas clasificaciones, todos estos ordenamientos, van a ver ustedes que nos ayudan en términos de poder saber qué nos duele, dónde tenemos, y por una parte también cuando tenemos que hacer un rediseño o un mejoramiento o los resultados no nos están acompañando, entonces decir, ok, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me ordeno? Porque es muchísima información, ¿sí? Entonces nos encontramos con que las organizaciones realizan muchas actividades y de repente están puestos en una misma bolsa, y entonces la primera recomendación es vamos, separemos, diferenciemos aquella y luego entonces vamos abordando cada uno de estos elementos como un proyecto en particular, y lo que es más importante, con indicadores propios para poder saber el estado de salud que van teniendo los programas conforme a los tipos de actividades. Otro elemento que resulta importante también que ustedes consideren es aquello que dice referencia con el ámbito. Y el ámbito es la palabra que hemos utilizado también. Ustedes pueden utilizar palabras diferentes, no hay ningún inconveniente en ello. Lo que sí, la recomendación es que nos ordenemos y que la compañía reconozca una palabra para aquello, y es la palabra con la que hemos establecido el marco de referencia para definir los estándares a los que se asocian las actividades o las normas, ¿no? Entonces, definimos el ámbito asociado a lo que es la gestión de medio ambiente, a lo que es inocuidad alimentaria, a lo que es la continuidad operacional, o la gestión de activos, o seguridad de la información, o la seguridad y salud ocupacional, eficiencia energética, innovación y desarrollo, etcétera, ¿sí? Entonces, pero sí es importante hacer esta distinción, porque, y luego, sin estrés, porque de repente los profesionales especialistas empiezan a preocuparse por la rigurosidad con respecto al tema del ámbito, o de lo que veíamos en la diapositiva anterior con respecto al tema de el tipo de, el tipo de actividad, eh, y se traslapan. Eh, y se traslapan más aún cuando tenemos un estándar. Por ejemplo, si yo tengo solamente en mi compañía desarrollado el estándar de medio ambiente, entonces sin duda que voy a tener que abordar temas desde el punto de vista de seguridad y salud, porque hay elementos que son transversales desde el punto de vista de los riesgos regulatorios, pero también desde el punto de vista de los riesgos operacionales. Entonces, los temas se van cruzando. Pasa lo mismo con inocuidad alimentaria, o con continuidad operacional, con calidad, etcétera, ¿no? Entonces, no es el tema de cómo de preocuparnos tanto en términos de hacer una precisa clasificación con respecto al tema del ámbito, más bien tener claro que nos conviene, nos resulta conveniente poder hacer esta distinción, porque nos va a permitir entregar la reportabilidad con base a esta estructura. Entonces yo quiero saber cómo va el desempeño en un ámbito en particular, entonces yo tengo que tener mi programa clasificado con respecto al tema del ámbito. Y por lo tanto tiene que ser una variable que considere, ¿sí? Entonces, esto es con respecto al ámbito. Después tenemos otro tipo de atributo asociado a las actividades, y que también me parece importante poder establecerlo, porque en esto muchas veces pasamos por alto, pasamos de largo. Y dice relación con respecto a cuál es la naturaleza, más que cuál es la naturaleza de la actividad. Entonces, hay actividades
que podemos desplazar en el tiempo, y por eso es que ya denominamos desplazable. Tenemos actividades que son delegables, es decir, las puede realizar otra persona. Y también es conveniente establecer de alguna manera, alguna bandera, alguna etiqueta, algo que nos indique cuáles son actividades que son de compliance y que por lo tanto tiene que tener un ojo especial porque sí o sí debemos cumplirlo. Y cuando nos referimos a compliance, como veíamos cuando veíamos el tema de los riesgos regulatorios, no es solamente desde el punto de vista legal, por eso es que hablamos de riesgos regulatorios, porque tenemos compliance que tienen que ver con la marca que estamos representando, con el cliente al cual estamos atendiendo, o el contrato al cual tenemos asociado, con cuestiones corporativas propias que hemos definido como compañía y que por lo tanto no son negociables. Entonces, tenemos diferentes elementos y esto lo único que está haciendo es decir, damas, caballeros, por favor, signifiquen, identifiquen, señalicen aquellas actividades que tienen estos atributos. Ejemplos, en el caso de desplazable, tenemos asociado a actividades, supongamos de que tenemos una falla y necesitamos realizar una reparación en la instalación, en un acceso. Entonces, ese acceso tenemos que realizar un mejoramiento porque está funcionando de manera inadecuada. Y entonces nosotros hacemos la planificación y esa planificación la establecimos para el mes de septiembre, pero por razones distintas, ya sea que no se consiguió el proveedor o no salió a tiempo la orden de compra o de servicio, entonces la actividad no se realizó en el mes de septiembre, pero sí se realizó en el mes de octubre. Y por lo tanto, vamos a poder indicar que la actividad se encuentra realizada con un desfase de acuerdo a lo que habíamos planificado, pero está cumplido. Y por lo tanto está en verde. El cheque es verde, ¿sí? Pero tenemos otro tipo de actividades que no pueden ser desplazables porque no lo cumplí. Por ejemplo, en términos de un reporte a la autoridad que está fijado con respecto al tema de la fecha, y si no, nos sometemos a algún tipo de sanción, multa o alguna vulnerabilidad, esa no es una actividad desplazable, esa se tiene que realizar en la fecha que corresponda, ¿no? Otro ejemplo es las reuniones de las actas de los comités paritarios de seguridad y salud acá en Chile, ¿cierto? Que la ley establece de que tienes que tener las reuniones de manera mensual y por lo tanto tiene que estar la trazabilidad de las actas donde participan tanto los representantes de los trabajadores como de parte empleadora, y eso, cuando tú lo vas a revisar, tiene que estar su acta cada uno de los meses. No sirve que yo a principios del mes de octubre haga la reunión de octubre y de septiembre porque se establece que tiene una frecuencia mensual, ¿sí? Pasa también cuando vamos teniendo un mayor nivel de madurez con respecto a cuestiones que están asociadas al liderazgo, por ejemplo, o a temas de disciplina. Fíjense que se nos van a juntar los temas de disciplina y los temas de liderazgo y los temas de cultura. Es decir, yo quedé con el compromiso de realizar cuatro actividades, ya sean inspecciones, observaciones, lo que haya establecido, quedé con el compromiso de realizar 2 acciones de liderazgo, y esas actividades entonces quedan asociadas al mes en el cual se realizan, y no es compensable que yo las realice el mes siguiente, y son definiciones que establece las propias compañías. Entonces, cuando definimos el atributo de la actividad, es conveniente establecer si esto es o no desplazable, ¿sí? Tiene un seguimiento distinto, va a generar eventos de manera diferente, ya sea el levantamiento de un desvío, de una no conformidad, etcétera, va a estar asociado con respecto a ello. Y por otro lado, delegable dice en relación a aquellas actividades que no están asociadas al liderazgo, por ejemplo. Supongan ustedes, yo soy el jefe de frigorífico, la actividad está
asociada a mi responsabilidad como jefe de frigorífico, y lo que se requiere es hacer la inspección a los racks que tenemos en las diferentes naves. Esa actividad no hay problema que sea realizada no por la persona o por el supervisor o por el jefe, lo que importa es que efectivamente la actividad se realice en el plazo y en la forma que fue convenida, porque lo que queremos es verificar las condiciones, ¿sí? No está asociada a si fui yo quien lo hizo. Y por lo tanto es un ejemplo de actividades que son delegables. De hecho, este elemento que parece un elemento menor es relevante. Fíjense ustedes que es relevante porque también nos pasa que de repente no nos damos este tiempo para poder tener este tipo de reflexiones que están teniendo conmigo, en el que uno dice, oye, pero pucha que hace sentido lo que está diciendo Pablo, porque, claro, la idea es que yo puedo descentralizar entonces esto. Y fíjate que puedo descentralizarlo no solamente a nivel del jefe de turno o el supervisor, puede ser un operador. Y claro que puede. Y además es sumamente beneficioso. Por una parte descentralizamos la gestión, la distribuimos, pero además impactamos en el empoderamiento, en el entendimiento, en los aportes, en el compromiso, en el clima del área en particular. Se generan conversaciones y diálogos distintos. Pero hay veces que no lo vemos, no lo miramos, sino que, y es porque simplemente no nos hemos detenido en decir, mira, estas actividades sí las podemos delegar. Excelente. Y establecemos entonces actividades diferenciadas. O sea, por una parte voy a tener quien realiza la inspección y después vamos a ir entregándole a los niveles de liderazgo, iniciando por supervisiones, el seguimiento a aquello que es inspeccionado, la retroalimentación, el feedback que le vamos a poder entregar porque nos permite saber si el operador está mirando de manera adecuada aquello que está inspeccionando, por darles un ejemplo. Entonces, se nos van presentando una serie de elementos que son beneficiosos y por otro lado, también nos permite el nivel de compromiso y responsabilidad por parte de la línea de supervisión. Porque, ¿a cuántos de ustedes no les ha ocurrido de que el operador al inicio del turno realiza su lista de verificación con respecto al tema de su máquina, con respecto al tema del equipo que le corresponde operar, levanta una desviación y esa desviación se perpetúa en el tiempo y no pasa nada? Y esos son elementos que son sumamente perjudiciales porque afectan el sentido de aquello que estamos construyendo. Entonces, fíjense que hay cuestiones que están detrás de estos atributos que parecen que son tan livianitos y no son tan livianitos en términos de qué actividad es delegable, qué actividad es desplazable y qué actividad es de compliance. Y todos tenemos que entender aquellas actividades que son de compliance, porque en la medida que el sistema se soporte por más integrantes de la organización, vamos a tener un mejor desempeño. Entonces, acá me quería detener unos minutos para que ustedes vean la riqueza que está establecida con respecto a estos temas, ¿no? Muy bien. Acá esto no pretende ser un ordenamiento, simplemente el área de diseño lo ordenó, yo lo había presentado de manera muy desordenada, pero dije, debe ser mejor comunicado si lo presento de esta manera, pero la verdad es que esto es un popurrí de temas, simplemente no tiene otro objeto que decirles, miren, fíjense, pongan ojo, pestaña y ceja con respecto a diferentes elementos, consideraciones que tenemos que tener cuando estamos pensando en el tema de los planes y los programas. Tenemos tipos de actividades que ya les contaba, ¿cierto? Si son inspecciones, si son observaciones, si son actividades descriptivas, si son reuniones de equipo, si son actividades de seguimiento y monitoreo, si son actividades de liderazgo, etc.
Acá tenemos el tema de la clasificación, si el ámbito va a ser de inocuidad o de eficiencia energética o de gestión de activos. Después tenemos clasificación, que son diferentes elementos que de repente necesitamos poder establecer, y categoría y subcategoría. Por ejemplo, tenemos en términos de clasificación actividades que están asociadas a emergencia, por ejemplo, o actividades que están asociadas a, a otros elementos, como podría ser el tema de liderazgo o de asegurar condiciones, etcétera, ¿no? Y las categorías y las subcategorías es simplemente para decirle que hay muchas veces que las necesitamos, sobre todo cuando estamos llevando a una planificación, a un programa, un estándar. Hay veces que necesitamos dar cumplimiento con un estándar y por lo tanto lo que hacemos es ir estableciendo cuáles son los requisitos de estos estándares y los vamos ordenando en diferentes capítulos y lo vamos estableciendo con cada uno de los elementos que conforman estos capítulos, que no es otra manera de decir categoría y subcategoría, ¿no? Entonces, por darles un ejemplo, el ámbito va a ser medio ambiente, la clasificación va a estar asociada con respecto al tema de gestión de residuos, y vamos a tener en términos de categoría residuos industriales, peligrosos o sustancias, o la clasificación va a ser sustancia y residuo, y después vamos a entrar en si estos residuos son de tipo líquido, sólido, emisiones, etcétera, ¿no? Simplemente estoy tratando de entregarle algunos tips con respecto a elementos que hay que considerar cuando estamos haciendo la construcción de nuestro programa. Lo que les quiero compartir aquí es que no se vayan a estresar, por favor, porque no es la idea, sino que es más bien decir, oh, mira, hay elementos que vale la pena a lo menos hacer la reflexión. Yo siempre recomiendo partir con una lluvia de ideas, con un brainstorming, ¿cierto? Y decir, oye, y pongamos elementos, y después nos quedamos con los 3, 4, que son los que nos hacen sentido y que los que efectivamente van a generar valor, pero poder hacerlo. Y la otra idea fuerza está asociada con respecto a que todo lo que vamos armando, todo el sistema de gestión, sea este integrado, no es otra cosa que una herramienta, y esta herramienta además es dinámica. Y si no me creen, vayan al ciclo de Deming, vamos a los capítulos 10, ¿cierto?, de cada una de las normas, donde tenemos el proceso de la mejora. Entonces, siempre esto es dinámico. Entonces, no significa que sean fotografías, sino que más bien tenemos que irlo adecuando de acuerdo a la necesidad que vamos teniendo en cada una de las compañías. Vamos a tener necesidad, ustedes me dicen, pero Pablo, ¿pero para qué te complicas con esto? Lo que pasa es que se los comparto porque ya no ha ocurrido que más adelante me vas a decir, oye, necesito reportabilidad con respecto de esto. Y si no lo tengo categorizado de alguna manera, no la voy a poder obtener. Me van a entregar información general, pero no la voy a poder agrupar para poder ir a mirar cuál es el nivel de cumplimiento. Pasa mucho con temas que tienen que ver con temas regulatorios, ¿no? Pero también con temas de reportabilidad. El gerente necesita ver esa información en particular y tenemos que tenerla disponible para los gerentes, no puede ser de otra forma. Y a nivel de piso de planta, la línea de supervisión, la jefatura del área, necesita mirarla desde una perspectiva más acotada. Con respecto a información general, vamos a tener siempre, va a ser un elemento sine qua non, el tema de los responsables. No podemos tener un programa sin responsables, es una condición sine qua non. Y después tenemos otros elementos que le he ido compartiendo que no ha ido haciendo sentido y que no siempre hacen sentido, ¿ah? Hay veces en los cuales hace sentido, que es, por ejemplo, el tema de las consideraciones, que es otro capítulo que de repente lo utilizamos como observaciones. Hemos ido tratando de cambiar un poco las palabras porque quedan tan livianas. En términos de consideraciones no ha hecho mejor sentido en términos de decir, oye, considera que la actividad se va a realizar, o el marco de referencia, o estamos en una situación de transición, etc. Toda esa información la vamos colocando en términos de las consideraciones. Tenemos personal nuevo,
inicia no sé cuándo, etcétera, ¿no? También, y está puesto como un signo de interrogación el tema de asociado a empresa contratista, en términos de señalar, oye, ojo, porque tenemos además las empresas colaboradoras y hay organizaciones donde el sistema de gestión de verdad es para las empresas colaboradoras. O sea, piensen ustedes en lo que es la industria, las actividades forestales, donde el personal propio es muy pequeño, es muy poquito, y la mayor parte del personal es el personal de empresas colaboradoras. Tenemos personal spot que ingresa, que sale, pasa también en actividades agrícolas, o sea, todas aquellas que tienen temporalidad importante o que tienen este diseño que les estoy compartiendo. Entonces también hay que tener claro qué es lo que estamos construyendo con respecto al tema del programa, porque hay veces que no nos detenemos y damos como por cierto lo que estamos definiendo y no es tan fácil. Desplazable, ya se los compartí, me detuve hace unos minutos en ella, lo mismo que es delegable, y también está ahí un poquito más grande en el tema de la entregable, en términos de tener claro que es otra condición sine qua non. O sea, cualquier colaborador que trabaje conmigo en la actividad no tenga definido el responsable y no tenga definido el entregable, ese programa no es aceptable. ¿Sí? O sea, a lo menos los elementos claves que tiene que tener es la actividad, el responsable y cuál va a ser el entregable. Los otros elementos los vamos considerando en términos de ítem, en términos de agrupación, en términos de ordenamiento. Pero estos elementos son sine qua non. Después tenemos aquello que está asociado a seguimiento y monitoreo. Lo vamos a mirar, lo vamos a compartir el concepto en unos minutos más, así que no me voy a detener ahora, pero ya les estoy adelantando que tenemos unidades de medida, rangos para el cumplimiento, familias para el monitoreo, o sea, tenemos otros elementos que tenemos que considerar, no es solamente como el otro tipo de actividades. En la ejecución de la actividad, esto me pareció bien interesante en términos del aporte que se realizó en esta diapo, que es un poco ecléctica y abundante, con respecto al tema de la ejecución de la actividad. Y también ahí sean generosos en términos de poder establecer el tema de trazabilidad, historial, observaciones como les cuento no me gusta mucho como expresión, pero hay veces que la necesitamos, observar algo, y va a ir colocando ahí que no es, porque la consideración de alguna manera está asociada al antes. Lo que les colocaba acá, información general, tiene que ver con la actividad. Considere para la actividad, o considere que la actividad, o considere durante la actividad, etc. La acá ya está asociado con respecto a cuando la actividad se va ejecutando. Y muchas veces somos muy mezquinos en términos de poder colocar información con respecto a cómo va siendo el desempeño. Es decir, piensen ustedes a cuánto les ocurre que hacen un seguimiento mensual a una actividad que está planificada durante todo el año 2022, pero no vamos dejando como las notas al pie, eso es lo que estamos estableciendo acá, indicando, bueno, qué fue lo que fue ocurriendo en cada uno de los meses. Y cuestiones tan simples como sin novedad, o el tema de foco, o un tema de clima, o un tema de una condición especial que vamos estableciendo en términos de trazabilidad, o la fundamentación, la explicación, etc. Después tenemos cuáles son los criterios para la verificación, que ahí ya me meto un poco más en las patas de los caballos, porque tiene que ver con respecto a cómo efectivamente nosotros definimos, y que está asociado con respecto al tema del entregable. Esto está vinculado en términos de poder decir, ya, ok, ¿cómo vamos a verificar el cumplimiento? Y aquí, este es un mundo. Por lo tanto, todo lo que hemos ido haciendo, de alguna manera, se va aproximando a que efectivamente abordemos lo que andamos buscando. Porque lo que andamos buscando está asociado con respecto al tema de asegurar los controles. Y para asegurar los controles, entonces nosotros hacemos verificaciones. Y esas verificaciones son las que calendarizamos en nuestro programa. Está también el tema de la evidencia del cumplimiento. Y la evidencia, aquí me refiero en el buen sentido, no en el sentido liviano que utilizamos tantas veces y que tenemos muy manoseado en términos, oye, esto es evidencia objetiva,
y pensamos que es porque un documento entonces es una evidencia objetiva y no por el sentido, el contenido, el aporte de valor, la adherencia que tiene con respecto a lo que está ocurriendo en el proceso. Este punto con respecto a la ejecución de la actividad es profundo, ¿no? Y además tenemos otro elemento en establecer cuándo genera corrección y cuándo genera plan de acción. Hay veces que un incumplimiento y de repente nos ponemos medios talibanes y queremos levantar una no conformidad por el incumplimiento de un programa que forma parte del plan de acción. Esto tiene mucho de arte, ¿no? Ahí hay que establecer y mirarlo en su mérito. Va a estar asociado a su mérito, va a estar asociado con respecto a la responsabilidad. A todos nos va a hacer sentido que si es una actividad de compliance y su incumplimiento debiera generar un plan de acción o una actividad que está comprometida por la gerencia general de la compañía, etc. ¿Sí? Entonces, es simplemente poder irles indicando que estos elementos que les voy compartiendo son los que efectivamente van definiendo. Es como si nos comiésemos un rico plato preparado y en definitiva el plato está conformado por todo aquello que conforma esa experiencia de probar esa preparación, ese plato, ¿no? Desde la temperatura, el ambiente, el lugar, etc. Y después, en lo que se refiere al tema de los resultados, poder establecer cuándo y qué es lo que está asociado con respecto al cierre. ¿Cuándo nosotros vamos a dar por cerrada la actividad? Y tenemos que ser cariñosos con nosotros mismos, y por eso es que están estos tres elementos que ustedes ven acá, porque hay actividades, el cierre quiere decir con que la actividad se hizo y se cerró. Pero no siempre es posible. Entonces yo voy a tener el tema de que la actividad no se hizo. Por ejemplo, piensen ustedes, una actividad de liderazgo que no es ni desplazable ni delegable y no se realizó durante el mes de septiembre. Y entonces mi indicador me va a indicar un rojo, un incumplimiento. Y entonces yo tengo que tener una salida para poder establecer para aquellas actividades que voy a permitir que sí tengan una fundamentación. El gerente estaba de vacaciones, el gerente estaba de viaje, estaba afuera, en una feria, etc. Hay diferentes fundamentaciones. Lo importante es sí establecerlo para que no nos peguen el indicador y al mismo tiempo para que tengamos la trazabilidad. No se trata de borrar la actividad, no se trata de dejarla en rojo, tampoco se trata de dejarla en cumplimiento. Y nos pasan otro tipo de actividades que están asociadas, que normalmente son asociadas a actividades que son desplazables, en que yo voy teniendo avance, más no me ha sido posible cerrar la actividad. ¿Sí? Y entonces esa es la otra mirada importante con respecto a este tema en particular. Entonces, me he querido detener, espero haber podido contribuir en esta que es una diapositiva muy árida, pero era para poder bombardearlos y decirle, miren, ojo, ojo, todos estos temas forman parte y otros, son ejemplos, pero son buenos ejemplos y entonces uno empieza a decir, ya, empiezo a entender por qué. ¿Por qué no resulta tan fácil tener un programa y cómo entonces lo simplifico para ir jugando ganador, para ir de menos a más? Entonces, en términos de categoría, acá les puse un ejemplo que estaba asociada con respecto a una actividad. Esto está ordenado, esta actividad, este es un ejemplo real, está tomado directamente con respecto al tema de la norma, en este caso de gestión de activos, que está establecido, y entonces la empresa lo que hizo fue decir, ok, vamos por la actividad que pertenece a esta categoría y que está asociada con respecto a esta subcategoría. ¿Sí? Y yo acá agregué además el tema del ámbito. El ámbito sería gestión de activos y entonces yo voy ordenando las actividades y eso me va a permitir generar un reporte de cumplimiento. ¿Sí? Esto lo utilizan normalmente las empresas consultoras cuando están llevando adelante la implementación con base a algún estándar. Tenemos también, y también me interesa poder compartírselo, actividades que impactan la cultura,
y que también es relevante porque hay actividades que tienen tienen un valor en sí mismas. O sea, el que, por ejemplo, las actividades de liderazgo siempre son bienvenidas, ¿sí? Pues lo que hacen es reforzar el liderazgo en la compañía, y siempre vamos a tener la posibilidad de irlo mejorando, de irlo cuestionando, de irlo desafiando, pero son actividades que sin duda impactan a la cultura, y cuando me refiero impactan a la cultura, me refiero impactan de manera positiva o impactan de manera negativa. Porque ha pasado, ¿cierto?, de que tenemos actividades de liderazgo donde los líderes pasan más bien a hacer fiscalizaciones, a hacer inspecciones, como si fuesen eh, un coronel de brigada que está haciendo la cuenta en su tropa, más allá de tener un contacto efectivamente de liderazgo que vaya reforzándose la preocupación que tiene el líder por el bienestar de su gente, ¿no? De todo el nivel, de todas las personas que están bajo su nivel de influencia. Tenemos, y por eso es que tiene tanto una variable positiva como negativa que también hay que considerar, ¿sí? Les cuento que me ha tocado acompañar a gerentes, y donde el feedback que hemos realizado ha sido que más afecto, ¿no? Más que, para eso está toda la estructura, y de hecho era como una caricatura, no sé si le ha tocado esa experiencia, porque cuando va a salir el gerente antes sale el área, ¿no? Y el área hace el reconocimiento, ya pasó, ya indicó, entonces al final, en vez de ser una actividad de liderazgo, es una actividad de control, como de fiscalización, y no se obtiene necesariamente el efecto que se desee. No quiero decir que no sea, al final va a depender de cada organización y del estilo de liderazgo que cada organización esté buscando. Pero sí tener ojo cuando se está redundando. Oye, no necesito que el gerente haga esto ya lo tengo cubierto. Entonces, ¿para qué necesito la actividad de liderazgo? Después están las reuniones de equipo, que también son importantes, y también aquí compartirles en términos de cultura que no es solamente planificar una reunión de equipo, no se trata que nos reunamos todos nosotros con este tema de la pandemia. Hemos adquirido mucha experiencia en reuniones, y hay reuniones que no generan valor, no generan compromiso, no hay una salida, no hay una entrada, y por lo tanto impactan también de manera positiva. Y acá la recomendación, porque acá lo que les estoy tratando de decir, oye, estos temas son importantes y tienen que ser hechos de manera muy simple. Aquí vale más, poco es más. ¿Mm? Y las observaciones de comportamiento, que también están asociadas con respecto a actividades que impactan y que tienen una contribución y una definición de los programas de manera distinta, ¿no? Estos programas están asociados más bien a cuánto es lo que debe cumplir cada una de las áreas, ¿no? A metas. Las observaciones de comportamiento, simplemente entregarle el tips asociado a aquello, esta es un tipo de actividad a la cual yo le tengo muchísimo afecto. Me tocó conocer una experiencia muy linda en México, en una empresa, en una planta que era muy antigua, y sin embargo era un chiche, y uno de los elementos que establecían, que impactaban en la cultura, en el clima, en la disciplina, en el compromiso, estaba asociado con respecto al tema de las observaciones del comportamiento. Y acá puse el concepto de bottom-up con respecto al complemento en términos de lo que es top-down, porque el liderazgo es top-down, impacta la cultura desde la alta dirección. El sistema de gestión está construido y la política es firmada por la alta dirección, no es firmada desde la participación de los trabajadores. Entonces, en este tema de las observaciones del comportamiento es un elemento importante, y los casos que me ha tocado conocer de éxito están justamente asociados a que es desde los trabajadores, desde el personal que está sindicalizado, desde el personal que no es el personal de supervisión. Hay algunos elementos que pueden ser de utilidad para usted, y que para aquellas organizaciones que funcionan bien, los comités paritarios, que descansan, por ejemplo, en los comités paritarios, ¿sí? Es un tema relevante, se los quería también aprovechar de dejar compartir. Y las actividades entonces que refuerzan el liderazgo van a estar asociadas con respecto al tema de difusiones, que es un tema relevante, y por lo tanto tenemos que establecer este tipo de actividad como un tipo de actividad, establecer qué es lo que vamos a difundir,
sí va a ser una política, y política no me refiero solamente a la política de los sistemas de gestión, sino que también políticas que son propias de la compañía, ¿no? Vamos a tener una política de, de probidad, de lo que establezcamos, ¿no? Y eso entonces están asociadas con respecto al tema de difusiones o difusiones que están asociadas al inicio de la temporada, a cambios organizacionales, a diferentes situaciones, ¿no? Después están las reuniones de los comités ejecutivos, esto lo vimos en webinar anterior, ¿cierto? Y entonces estas reuniones, estas actividades, lo que les estoy indicando en esta oportunidad, que lo importante es que estén calendarizadas y que vayamos teniendo la trazabilidad con respecto a qué se hizo. Porque también los programas, y a todos nos ha ocurrido, también nos sirve para poder registrar aquello que se hizo, no solamente aquello que se va a hacer, ¿sí? Las caminatas, contactos de liderazgo, coaching, método Grow, como ejemplo, ¿no? Están las reuniones de equipo y acá quise entregar un tips para que por favor no se vayan a olvidar. No es el registro de la actividad, sino que es el seguimiento a los compromisos. Por eso es que está hecha esta pregunta, que es con intención de realizársela, ¿qué queremos registrar? Y no se vayan a perder, por favor. O sea, hay un tema de disciplina que la reunión se debe realizar. Tenemos reuniones establecidas cada 2 semanas para una comisión en particular, en la que vamos a gestionar los eventos, ¿cierto? Las ocurrencias, ver cómo van, las investigaciones de los eventos de la compañía, los reclamos, etcétera, lo que ustedes quieran establecer. Tenemos la disciplina en la cual nos reunimos, pero por favor no se vayan a olvidar, porque si no, esta cuestión empieza a ser estéril, que lo que queremos tener efectivamente es el seguimiento a los compromisos que se van generando en cada una de estas reuniones y que son el input de entrada para la siguiente reunión. Pasa lo mismo con los comités ejecutivos, ¿sí? Entonces, lo que les estoy diciendo es que ojo con que no nos sobrecarguemos y hagamos la reflexión de cuál es el valor que está generando cada actividad. Y esto es transversal en todo. Ha tocado revisar listas de inspección que dicen lo mismo 3 veces y que en una parte importante de los ítems no dice nada, o lo que dice no es claro, o la manera en la que establezco si cumplo o no cumplo no está bien definida, etc. Acá está con respecto al tema de actividades que fomentan la disciplina operativa. Ahí tenemos una imagen, ¿cierto?, de disciplina. Y ¿qué son las inspecciones? Las inspecciones me interesa, forman un elemento fundamental dentro de nuestros planes y nuestros programas. Son transversales, vamos a tener inspecciones en cualquier ámbito, y nos ayudan a mantener en forma el desempeño de la organización. ¿Por qué el desempeño? Porque nos va mostrando una fotografía cada vez. Yo les daba el ejemplo hace unos minutos con respecto al tema de un frigorífico, donde se sale a realizar la inspección para ver el estado de los racks, porque estos son golpeados, ¿cierto?, por los equipos móviles, y podemos tener una falla estructural que pues signifique que nos inhabilite posiciones de almacenamiento o que pongan en riesgo a las personas, y por lo tanto yo tengo que estar claro con respecto a ello, con respecto al tema de que esté la despejada, que el inventario lo tengamos de manera adecuada, que la rotación esté siendo adecuada, etcétera, ¿no? Ahí se definen los elementos que se van a inspeccionar. Y estas inspecciones, lo que les compartía en términos de que esté descentralizada y que se haga. Y esta nos va permitiendo obtener, por una parte, la adherencia con respecto a las condiciones que nosotros hemos establecido, ya sea en un procedimiento, en un instructivo, en condiciones de la operación, etcétera, y levantar de manera temprana y rápida aquellas situaciones que empiezan a poner en riesgo, ¿sí? Y que vamos a generar fundamentalmente correcciones, ¿sí? Entonces, fíjense por favor que la salida de las inspecciones es por una parte la conformidad con respecto al estándar que se está definiendo, en este caso, en una nave de frigorífico, y por otro lado, la otra salida es las correcciones que se van levantando, los desvíos que se van detectando cuando vamos haciendo este levantamiento. Entonces,
Acá tenemos el tema del programa, y el programa está la planificación, estableciendo cuál es la frecuencia, se establece cuál es la inspección, se establece quién es el responsable, y luego vamos estableciendo la trazabilidad con respecto al tema de su cumplimiento. Esto se lo he venido diciendo de una manera, de diferentes formas durante esta presentación, en términos de indicarles que las actividades tienen que estar alineadas con los objetivos. Ya hay que hacer el esfuerzo de volver a mirarlas. A lo menos tienen que ser miradas ¿cómo se llama? De manera periódica. O sea, yo periódicamente tengo que poder ver que efectivamente, las actividades están alineadas con respecto al tema de los objetivos, que son los que dieron origen. Recuerden que toda esta estructura siempre está asociada desde el punto de vista de la política, donde definimos principios, ¿cierto?, que son nuestros compromisos. A partir de esos compromisos, entonces nosotros definimos nuestro objetivo, y a partir de esos objetivos definimos planes y programas para poder asegurar la adherencia de aquello que la dirección superior de nuestras compañías está comprometiendo. Entonces, pero después nos perdemos. Empezamos a hacer actividades, ¿y por qué estás haciendo? Es que se vienen haciendo, que se hacían, y por lo tanto las seguimos haciendo. No, ojo. Detengámonos, veamos, saquemos, hay que sacar la grasa, dejar aquello que efectivamente genera valor, porque si no nos distrae y perdemos el foco con respecto al tema de lo importante. Entonces ahí le marqué en negrita, ¿cierto?, este tema del hilo conductor entre las actividades y los objetivos que se promueven. ¿Cuál es el tips? Indiquen cuáles son los objetivos y las actividades que están efectivamente alineando estos objetivos. Podría ser inclusive una clasificación, una idea corta, simple con respecto al tema del objetivo, o una categoría y una subcategoría, que era lo que les mostraba en diagramas anteriores. Y por otro lado, lo que sí me interesa y que tiene que ver con el título de esta exposición, pues si ustedes se fijaron, el título está asociado con respecto hacia las actividades que están asociadas a los riesgos críticos, porque es el seguimiento al control de los riesgos críticos. Y entonces acá es señalar, oigan, miren, recuerden que tenemos de manera muy simple y muy concreta, donde está el 80-20, tenemos riesgos operacionales, es decir, riesgos que son propios e inherentes a la operación, y tenemos riesgos regulatorios que están establecidos por la autoridad o por la propia organización, por clientes, como ya lo hemos conversado. Estos riesgos, cuando nosotros los identificamos y los evaluamos, como ya lo hemos visto, van a establecer controles operacionales o requisitos estandarizados. Es lo mismo con diferentes nombres. Estos controles operacionales, sí o sí, van a establecer verificadores de cumplimiento, y lo mismo para los requisitos estandarizados. Estos verificadores de cumplimiento son los que vamos a llevar a nuestro programa de actividades. Entonces, ese es otro elemento cuando nosotros decimos el tema del alineamiento con respecto al tema de los objetivos y el alineamiento con respecto al tema de los riesgos. No nos podemos olvidar de por qué es lo que estamos haciendo, porque la pregunta para poder definir si nosotros hacemos este gasto, ¿cierto?, esta asignación de recursos, ya sean en horas, personas, en términos de inversiones o actividades, etcétera, tiene que estar asociada con respecto al tema de los riesgos. Entonces, recuerden por favor que hay otra respuesta, porque ustedes cuando empiezan a hacer las preguntas, me hacen algunas de las preguntas que están respondidas porque la pregunta está mal formulada. No tiene que ver con la actividad, sino que tiene que ver con respecto a que tengo una debilidad en la actividad que estoy definiendo. Estoy haciendo actividades que no generan valor, que no son importantes, que no he puesto el foco con respecto al tema del riesgo. Y lo que voy a necesitar es ir a mirar, a remirar la gestión del riesgo. ¿Sí? Pero me quedo enganchado en el programa como si el programa fuese la solución.
Acá simplemente decirle, bueno, pero ¿qué entendemos por el cumplimiento de las actividades? Y les quiero entregar algunos tips con respecto a ello. Y aquí me voy a parar en las actividades de seguimiento y medición, o seguimiento y monitoreo, que son otro tipo de actividades, ¿no? Es otro reino de actividades en este bosque, que están asociadas porque la mayoría de las actividades yo lo que hago es establecer el cumplimiento. ¿Realicé la actividad? Sí, se hizo la actividad. Pero las actividades que hemos denominado para este webinar de seguimiento y medición están asociadas con respecto a que tienen dos atributos, tienen dos dimensiones. Una dimensión es que efectivamente la actividad se cumpla de acuerdo a la planificación, de acuerdo a su calendario, que es lo que estamos indicando en este punto 1, ¿cierto? La actividad se realiza conforme a su calendarización, y eso es cumplimiento. Y el resultado de la actividad se encuentra dentro de los resultados aceptables. Discúlpenme la redundancia, pero quise ser bien remarcarlo con intención. O sea, yo tengo un resultado, pero ese resultado tiene que estar dentro del rango aceptable. Y ahí hay un ejemplo, ¿no? Yo tengo que hacer un reporte de fluente a la autoridad y yo tengo que cumplir el plazo. Yo tengo que enviar ese reporte. Listo, lo envié la primera semana del mes como lo tenemos comprometido. Pero el rango de resultado, además, debe estar dentro de los estándares, pues si no, igual, pues tengo un incumplimiento. Entonces, ojo con identificar este tipo de actividades que no es solamente el cumplimiento, sino que el resultado de ese cumplimiento forma parte inherente de la actividad. Y por eso era el tema de qué es lo que estamos midiendo, el cumplimiento o el resultado. Y siempre es ambos, no, nunca es uno solo, es ambos. Yo sí puedo colocar un foco justamente cuando estoy impactando en la cultura, en que en la primera parte lo que voy a querer es disciplina, que se haga, que se haga. Y después, más adelante, en la medida en que la organización va adquiriendo un nivel de madurez, de comprensión, de participación creciente, entonces vamos a ir puliendo cada vez más los resultados. Pero tengo que tenerlo siempre a la vista y si se trata de actividades de compliance, como en este ejemplo, las tengo que ver ambas. No hay otra opción. El otro elemento es el tema de la revisión periódica y recurrente. Las actividades deben ser revisadas de manera periódica para poder determinar su efectividad. Y acá simplemente lo que le acabo de indicar, ¿cierto? Que el cumplimiento es necesario, más no es suficiente, ¿sí? Y el seguimiento y la revisión, por lo tanto, son importantes. Esto va a quedar dentro del material que les va a ser compartido, así que ustedes ahí lo van a poder establecer, pero quise dejarlo de manera bien clara, porque también de repente lo damos por hecho y no nos detenemos y el problema lo estamos teniendo por acá. ¿Cuáles son los resultados esperados? Entonces, se espera que las actividades sean parte de la rutina y contribuyan a reforzar la disciplina hacia la excelencia operacional, el liderazgo, la cultura, el desempeño de los propios sistemas de gestión, ¿no? Entonces, son los mismos elementos que simplemente está presentado acá en una diapositiva como para poder reforzar aquello que estamos conversando. Con respecto a los resultados, nos vamos a mover un poco más adelante. De hecho, este webinar lo vamos a terminar con esa reflexión. Primero, quiero decir, volver a reforzar, ojo, hay que colocar el foco en los riesgos críticos. Por favor, todos dicen sí, pero al final normalmente no se hace. Encontramos actividades que no generan valor, por lo menos en esta etapa, en esta temporalidad en la que nos encontramos. ¿Y por qué me detengo acá y lo vuelvo a reforzar? Porque hay que recordar que los riesgos críticos, que toda la gestión la tenemos asociada en los riesgos para poder colocar el foco en lo importante, para que efectivamente la gerencia establezca y comunique. Y esto no es solamente cuando nosotros estamos pensando que le estamos comunicando al gerente, sino también al gerente, porque también hay gerencia que no son críticas con respecto a aquello que se le está presentando. Entonces, en términos de poder decir, oiga, ¿cuál es el aporte de valor? Ah, se trata de un riesgo crítico. Perfecto. Entonces yo tengo que asegurar la suficiencia, la presencia y la frecuencia de los controles que se comprometen. Eso es lo que está detrás. Y eso es el programa. Porque vamos a necesitar tener herramientas prácticas
y que nos permitan hacer el seguimiento. Y eso lo llevamos en el programa. El programa lo que nos está reflejando es esto que está presentado acá. Y por lo tanto, por eso es que le he presentado durante todo este webinar varios elementos que van influyendo con respecto a la salida que es la que andamos buscando. Porque fíjense que cuando nosotros, y eso es lo que nos interesa, y es cómo disminuimos el riesgo, ¿no? Entonces, tenemos por una parte desempeño y tenemos por una parte resultado. Y entonces, a mí me interesa poder terminar este webinar con esta diapositiva que dice la paradoja de los resultados no deseados. ¿Por qué hago la referencia con respecto a esto? Porque fíjense ustedes que por una parte tenemos el desempeño, es decir, estamos realizando la actividad, estamos realizando las inspecciones, estamos realizando las observaciones, estamos teniendo las caminatas de liderazgo, los contactos de liderazgo, etc. Estamos llevando una serie de actividades, tenemos nuestro programa de compliance al día. Pero hay otro elemento que hay que considerar y que es la introducción para el webinar siguiente, que tiene que ver con los resultados no deseados. Y los resultados no deseados, y la paradoja de los resultados no deseados, es que estos resultados no deseados, yo como gerente los necesito. Porque son aquellos que me están informando de manera temprana, anticipando que mi sistema no está funcionando de manera adecuada. Porque yo estoy haciendo el seguimiento a los controles, pero empiezo a quedar ciego. Yo estoy haciendo la inspección en el frigorífico, pero fíjese que no está siendo efectivo en términos de que estoy obteniendo eventos que son no deseados. Y estos eventos no deseados tienen que ser un elemento de entrada para que yo remire, vuelva a mirar, vuelva a repensar todo el sistema de gestión con un enfoque, ¿cierto?, donde vamos en este proceso de mejora. Entonces, el tema de los resultados está por una parte el cumplimiento de aquello que estamos haciendo, pero por otro lado son aquellos eventos que tenemos ejemplos de eventos catastróficos que ponen, que nos marcan de por vida, y aquellos eventos que podemos detectar de manera temprana y que efectivamente nos permiten anticiparnos al qué pasaría si, ¿no? Eso, darles las gracias por su participación y quedo atento a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Pablo, por tu muy buena presentación, como siempre, que yo creo que nos genera claridad y certidumbre de los temas que has abordado. Indudablemente lo más importante, con una narrativa clara que está totalmente concatenada o conectada desde el webinar 1. Así que yo creo que ha ido conectándose y ha ido concatenándose para que sea un aporte para todos nosotros. Bueno, invitando a todos a propósito, que ya es el momento de empezar a revisar algunas preguntas que tenemos en el chat. Recuerden, por favor, utilizar el chat, que es el Q&A que se habilitó para estos efectos. Hay una primera pregunta de Jorge Advis, espero haberlo dicho correctamente el apellido, si no, por favor, que Jorge me disculpe. Y él escribe lo siguiente, dice: ¿cómo encuentro riesgos que no tienen historia? Me refiero que él dice, ¿cómo encuentro riesgos? Seguramente identifico que no tienen historias. Las regulaciones, reglas, procedimientos nos ayudan, pero ellas surgen de la historia, problemas, excesos, etc. ¿Conoce orientaciones de búsqueda? Hola Jorge, gracias por la pregunta. La verdad es que es súper profunda e interesante con respecto a la misma. La respuesta es que no tengo una respuesta en concreto como para poder establecerlo, pero lo que sí, lo primero que tú ya lo estás dejando establecido es con respecto al tema de cuál es la actitud, cuál es la manera en la que vamos abordando justamente para detectar situaciones que no son previstas. Pero aquello que no ha ocurrido y que no somos capaces de imaginarnos resulta complejo.
Lo que sí tenemos es que cada vez, y en ese sentido los estándares, las normas, los procesos, los propios procesos de auditoría, el tema de ir teniendo una mirada en común va permitiendo realizar el benchmark y la comunicación con respecto a diferentes elementos. En general, la manera en la que yo he ido persiguiendo estos temas está asociado a referentes. O sea, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cuáles son los elementos que están estableciendo compañías importantes? Pero tiene que ver más con una, como tú lo estás diciendo, o sea, con la búsqueda. En compañía, oiga, ¿cuál es la manera en la que lo está resolviendo? Y en esa manera en la que se está resolviendo aparecen elementos que no habían sido considerados y que por lo tanto van gatillando con respecto al tema de situaciones. Pero siempre, se traduce en la segunda derivada, es decir, en la primera, identificar el riesgo, y después entonces en la segunda viene el tema de la gestión. No podría ayudarte más que con ello. Gracias, Pablo. Bueno, hay un comentario de José María Suárez, que en realidad es agradecer y dice que es una presentación muy interesante. Hay un comentario acá que no logro. Les pido por favor que a la medida en que quieran ingresar preguntas puedan definir si es una pregunta o una afirmación. De hecho, luego voy a leer algunas que les pregunté justamente a quienes la escribieron si era pregunta o afirmación. María Eugenia Raurich, que dicho sea de paso, María Eugenia es auditora de SGS Certificaciones y que aprovecho de saludarla, dice, en HACCP es difícil generar gestión de riesgos, ya que solo se concentra en puntos críticos de control. Es así. La norma es muy rígida, por lo que es complicado el manejo de riesgos no significativos que pueden ir variando en el tiempo y transformarse. Si bien podría esto abordarse en verificación integral y compromiso de la gerencia. Bueno, ahí justamente no tendría que ver si es una afirmación o deja el espacio a algún comentario de tu parte, Pablo. Sí, buenos días, María Eugenia. Mira, estamos absolutamente de acuerdo con lo que estás planteando. Y fíjense, por favor, lo que sí me gustaría reforzar con ustedes es justamente que lo que ella nos comparte está esta mirada desde el punto de vista de riesgos operacionales y desde el punto de vista de riesgos regulatorios. Y lo que nos pasa desde el punto de vista de HCCP en inocuidad es muy claro de que hay muchas cuestiones que no están sujetas a una interpretación. Entonces pasan a ser riesgos regulatorios, pasan a ser riesgos de compliance. Pero yo tengo que establecer cuál va a ser el entregable y cuál va a ser el verificador con el cual voy a acreditar el cumplimiento. Porque esto va siendo dinámico y va ocurriendo que en la medida en que vamos avanzando, vamos dando cuenta si efectivamente tenemos el proceso bajo control o no. Porque en definitiva lo que buscamos es tener el proceso bajo control. Por eso es tan importante cuando nos referimos a los resultados no deseados como un elemento para poder definir que mi planificación está adecuada, que el entregable está adecuado y por lo tanto tengo aquello que quiero controlar efectivamente bajo control. Sí. Y con respecto a lo que planteaba Ricardo, dando el supuesto de que efectivamente está haciendo la afirmación y la pregunta, la respuesta es que está asociado a cada organización. Hay buenas prácticas, Ricardo, pero en general los buenos resultados con respecto a lo que tú planteas está asociado a cuando es consensuado. O sea, estos temas no tienen sentido si son soportados por el equipo especialista. Esto empieza a tener sentido cuando es toda la organización la que va efectivamente preocupándose por el desempeño global de su proceso principal. Y desde esa perspectiva, la fotografía, por ejemplo, con respecto al debe ser, está asociado a que es más bien un tema, oye, ¿estamos de acuerdo en que vamos a acreditar el cumplimiento de esta manera? Déjenme dar un ejemplo. En el tema de los enlaces diarios o los diálogos diarios
de seguridad, pero no solamente de seguridad, que son como los círculos de calidad o de mejoramiento o de TPM, lo que ustedes quieran establecer con respecto a ello, o Lean, en estas actividades que se desarrollan. Entonces, uno va buscando soluciones que sean fáciles para poder tener el tema del registro, y normalmente lo que hace es acompañarlo de una fotografía. Y esa fotografía pasa a ser parte de la práctica, porque en esa práctica yo acredito que efectivamente estamos participando, pero es un tema de múltiple entrada. O sea, no es para que yo, asegure que estoy cumpliendo eso. No es eso, es más que eso. Porque también tiene que ver con respecto a un tema de participación de las personas que están ahí, tiene que ver con respecto a un tema de trazabilidad, tiene que ver con respecto, etcétera. Tienen diferentes elementos. Entonces, no hay una receta en lo que le he compartido durante este webinar, y es más simple, es más complejo, pero al mismo tiempo es más simple en la medida en que efectivamente lo vamos haciendo en un clima que propicia la mejora. Porque todos andamos detrás de asegurar nuestro proceso de servicio o productivo y tener un clima que lo posibilite, donde el tema esté soportado por todos los integrantes de la organización, no solamente por el equipo de especialistas o por la alta gerencia, sino que por toda la organización, incluyendo tanto propios como terceros, como proveedores, etc. Gracias, Pablo. Yo, antes de pasar a la última pregunta que está ingresada acá, que es la de Bruno Nicolini, yo creo que lo que tú definiste o lo que tú explicaste se puede expresar o definir muy bien a través de un concepto que yo creo que todos hemos ido escuchando a lo largo de los últimos años, que es el concepto de la accountability, que en el fondo tiene que ver con que las organizaciones, las personas, que somos los que hacemos las organizaciones, tenemos que hacernos responsables en el más amplio sentido de la palabra de lo que somos y de lo que hacemos, para que efectivamente cada una de las actividades que llevamos a cabo dejen de ser un trámite y tengan un propósito en sí mismo, es decir, no sean una tarea y sean un propósito. Y entiendo que finalmente cuando uno quiere identificar y gestionar y poner límite a los controles, ¿verdad? O identificar los puntos de control, lo que busca es el propósito, no una tarea administrativa. ¿Sí? La última pregunta que está ingresada en el chat, no, perdón, ingresaron otras más. Hay una de Bruno Nicolini que dice, en el más amplio sentido de la pregunta, ¿es posible lo expuesto en el ámbito de la política? Bueno, buenos días, Bruno. Entiendo que estás preguntando en la política desde el punto de vista de la política del sistema de gestión, ¿no? La política de la calidad, del medio ambiente. En ese sentido voy a hacer la respuesta. Y la respuesta es, por supuesto, se estructura de esa manera. La invitación es, los sistemas de gestión son harto más simples de lo que nosotros suponemos, y aquí ser un reconocimiento de lo que estamos haciendo en SGS en términos de efectivamente poder generar valor a las organizaciones. Entonces, el sistema de gestión, para que sea certificable, para que ustedes puedan disponer de su certificado, lo que requieren es cumplir con la ley. Y luego tener un ciclo de mejora continua que efectivamente se pueda establecer, y luego está cada uno de los puntos que establece cada una de las normas, pero las normas les establece el qué, no establece el cómo lo establece la organización. Y por eso es que lo que nosotros vamos viendo con cada una de las empresas con las cuales nos toca trabajar, sea en procesos de auditoría o en procesos de acompañamiento o de mejoramiento, tiene que ver con respecto al nivel en el cual se encuentra cada organización. Por lo tanto, los criterios son distintos. No es lo mismo para una empresa que está en un nivel A para otra que está en un nivel B. Son diferentes, y va a ser diferente la vara con la cual se va a medir, porque la vara es propia de cada compañía. Entonces, la invitación a que, por favor, miren su sistema, dense el tiempo de mirarlo, vean cuáles son los compromisos que tienen establecidos en la política, vean la política cómo está alineada con la planificación estratégica que tienen las compañías. Yo me atrevería a decir que todas las compañías tienen una planificación estratégica, puede que sea más o menos formal, más o menos robusta, pero todos la tienen, y ese alineamiento es el que tenemos que salir a buscar.
Y por lo tanto, cuando nosotros definimos la política, en la política se va a traducir en compromisos. Lo dije durante la presentación, y esos compromisos los vamos a establecer en objetivos, y esos objetivos los vamos a establecer a partir de programas. Esos programas van a estar conformados por actividades. Eso es. No es la idea que nos inundemos en un mar de actividades, que nos perdamos en aquello, sino que efectivamente nos centralicemos en aquellas que generan valor y que apuntan a algunos de los elementos que les compartía: a disciplina, a cultura, a liderazgo, a control del riesgo. Gracias, Pablo. Finalmente, mira, agradecer, agradecer las palabras de César Oyarzo y René Arancibia, que nos dicen, bueno, Carmina Baeza también se sumó, que nos indican que están muy contentos, muy satisfechos con las presentaciones, que les queda mucho más claro y les permiten ilustrar mejor también el entendimiento respecto a algunos puntos que a veces parecieran más operativos y los pueden llevar de mejor manera en su organización, en sus actividades. Ingresó una pregunta recién de Carlos Carmona que dice: ¿quién es el responsable de actualizar las políticas y procedimientos? ¿Qué diferencia hay entre responsibility y accountability? Muy buenos días, Carlos. Carlos nos acompaña desde México. Sí, la política es la dirección superior. Eso no hay ninguna discusión. ¿Sí? El sistema es top-down y por lo tanto la política está elaborada y firmada por la dirección superior, y todos los que pertenecemos a la organización tenemos que honrarla. En términos de responsibility y accountability, por lo menos la mirada que yo utilizo es la de la accountability en términos de poder efectivamente hacernos cargo. Y también tiene que ver con una mirada que tiene que ver más con temas valóricos. Hacíamos la referencia, vengo llegando del sur de Chile, y ayer hacíamos la reflexión dentro de la conversación que estábamos teniendo con respecto a si el Ejecutivo puede ser, fíjense la pregunta, y no es para dar respuesta, simplemente se la quiero compartir. ¿Puede alguien tener una preocupación genuina por el bienestar de las personas que trabajan bajo su nivel de influencia y no ser buena persona? No es para responderla, ni mucho menos, pero sí es interesante en términos de poder hacer esa reflexión en términos de cómo lo hacemos, ¿no? De cómo echamos a andar y cómo sostenemos este tipo de soluciones. Y dentro de eso, una respuesta sine qua non estaba asociada con respecto al tema del hacerse cargo. Pero me toca conocer compañías que se hacen cargo, pero se hacen cargo sin afecto. Y me parece raro, porque cuando hacemos después el análisis y vamos viendo cuáles son los eventos no deseados que van ocurriendo, tienen que ver con otras variables. O sea, yo me hago cargo en términos de fiscalizar, en términos de cobrar, en términos de reportar, en términos de poner el cargo a disposición. Pero hay una mayor riqueza, hay una mayor sutileza con respecto a aquello que se está haciendo. Hay paradigmas distintos sobre los que no estamos construyendo, porque está cambiando. La manera en la que hacemos el gerenciamiento, en la que se hace el management, es diferente, no es el mismo. Entonces, es eso, es el hacerse cargo, y el hacerse cargo de una manera integral, de una manera en la que la solución se sostiene. Yo no saco nada, ¿cierto?, con cumplir los resultados si es que no mantengo una relación que puedo sostener con las comunidades con las cuales me relaciono, por la ubicación en la cual tengo mi compañía. Eso lo tengo que poder sostener en el tiempo. Y en definitiva eso, si no hay una preocupación, una atención genuina, tarde o temprano se nos presentan situaciones que nos van a afectar. Eso es lo que te podría compartir, Carlos. Gracias, Pablo. Es decir, que estoy completamente de acuerdo contigo.
Yo creo que el accountability tiene una carga emocional, una carga emocional muy fuerte, porque efectivamente tiene que ver con el concepto de tal vez la pasión y la promesa emocional con la cual uno asume, acepta y ejecuta los desafíos. No tenemos más preguntas, Pablo. Creo que hemos llegado al final de esta mañana. No sin antes volver a agradecer a todas las personas que nos acompañaron desde muy temprano y siguen prácticamente todos todavía conectados con nosotros, así que ha sido una muy buena mañana. Los dejamos invitados desde ya para la última jornada que tenemos planificada para el mes de junio, que va a ser nuestro sexto y último webinar de este año. Así que agradecimiento a todos por, como siempre, la confianza de esperar en nuestra actividad a través de estos webinars, una oportunidad de conocimiento, aprendizaje y sobre todo un aporte de valor que se lo puedan llevar a sus actividades diarias, a sus empresas, a sus actividades profesionales. Por supuesto, el agradecimiento para ti, Pablo, por el tiempo que dedicas a preparar con harto entusiasmo y compromiso una actividad que sea ilustrativa para todos nosotros. Y a Camila, que siempre está ahí en off, pero que es quien se preocupa de acompañarnos, ¿verdad?, en la organización, en la producción ejecutiva de esta actividad. Así que buenos días para todos, que tengan una muy buena jornada y aprovecho de desearles también un muy buen fin de semana largo. Gracias, Pablo. Gracias, Baylor. Gracias a todos. Hasta luego. Buen día para todos.